Queridos amigos, qué gusto. Hoy vamos a continuar hablando sobre la conversión del corazón. Estamos en la Cuaresma y qué mejor momento para renovar ese amor a Dios nuestro Señor con una conversión real y profunda del corazón. Nos acompañan Sister Yanis, Guillermo, Marina, y como lo hicimos la vez pasada, vamos a continuar con el video del Padre Neftalí. La diferencia entre el pecado mortal y el pecado venial, pero por todos los pecados tenemos que luchar, pero principalmente por el pecado mortal, porque con el pecado mortal rompemos con Dios, nos apartamos de Dios. Dios no nos abandona, porque Dios siempre está a la puerta para que nosotros abramos esa puerta y podamos adentrar en su misericordia. Dice el catecismo, es preciso apelar a las capacidades espirituales y morales de la persona y a la exigencia permanente de su conversión interior para obtener cambios sociales que estén realmente a su servicio. Esa conversión interior es necesaria para que hayan esos cambios sociales, para que podamos velar por el bien común. La prioridad reconocida a la conversión del corazón no elimina en modo alguno, sino al contrario, impone la obligación de introducir en las instituciones y condiciones de vida, cuando inducen al pecado, las mejoras convenientes para que aquellas se conformen a las normas de la justicia y favorezcan al bien en el lugar de oponerse a él. Pues estamos hablando de esa conversión tan necesaria que nos lleva incluso a ese cambio social, esa necesidad de esa conversión del corazón. Y luego en el numeral 2608 y 2609 también nos habla siempre de esa conversión del corazón. Ya en el Sermón de la Montaña, Jesús insiste en la conversión del corazón, la reconciliación con el hermano, antes de presentar una ofrenda sobre el altar, el amor a los enemigos y la oración por los perseguidores, orar al Padre en secreto, no gastar muchas palabras, perdonar desde el fondo del corazón al orar, la pureza del corazón y la búsqueda del reino. Esta conversión está toda llena, está toda ella polarizada hacia el Padre. Es filial. Decidido así el corazón a convertirse, aprende a orar en la fe. Qué interesante lo que dice el numeral 2609 del Catecismo de la Iglesia Católica. Cuando ha decidido el corazón a convertirse, aprende a orar en la fe. La fe es una adhesión filial a Dios. Adhesión filial a Dios. Cuando hablamos de filiación, estamos hablando de esa relación de hijo a papá. La fe es esa adhesión filial a Dios, más allá de lo que nosotros sentimos y comprendemos. Se ha hecho posible porque el Hijo amado nos abre el acceso al Padre. Puede pedirnos que busquemos y que llamemos, porque Él es la puerta y el camino. El Padre. El Padre que nos llama a través de su Hijo. Y el corazón, cuando ha decidido convertirse, aprende a orar en la fe. Esa fe que es una adhesión filial a Dios, más allá de lo que sentimos y comprendemos. Necesidad de la conversión del corazón. Luego dice el Catecismo de la Iglesia Católica, siempre hablando de esa conversión interior, en el numeral 2708, la meditación hace intervenir al pensamiento. La meditación hace intervenir al pensamiento.
la imaginación, la emoción y el deseo. Cuando nosotros meditamos, y este tiempo es propicio para hacer esa meditación, pues cuando nosotros meditamos, facilitamos intervenir al pensamiento, la imaginación, la emoción y el deseo. Esta movilización es necesaria para profundizar en las convicciones de la fe. Esa intervención del pensamiento, de la imaginación, de la emoción y del deseo son necesarias para profundizar en las convicciones de la fe, suscitar la conversión del corazón, para fortalecer la voluntad de seguir a Cristo. En este tiempo de Cuaresma, queridos hermanos, estimados amigos, tratemos de poner en movimiento el pensamiento, poner en movimiento la imaginación, poner en movimiento la emoción, poner en movimiento el deseo a través de la meditación en la palabra de Dios, principalmente en, en la lectura de la Biblia que nos habla sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo para Semana Santa, pues escuchamos la pasión de nuestro Señor Jesucristo y nos quedamos ahí como cansados, que nunca que terminan de leer la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que dura como 10, 12 minutos y uno dice, ay, ¿cuándo van a terminar? Pues no espere leer y conocer la pasión de nuestro Señor Jesucristo hasta el Viernes Santo o hasta el Domingo de Ramos que se lee. No, desde la Cuaresma meditemos en esa palabra de Dios, en ese sufrimiento que el Señor tuvo, usando el pensamiento, la imaginación, la emoción y el deseo. Porque esta movilización es necesaria, dice el numeral 2708, es necesaria para profundizar en las convicciones de fe. Pues no sé quién se anime. Um, gracias, Jorge. Yo tengo el gran privilegio de ser uno de los maestros trabajando con los adultos, preparándose para los sacramentos en la vigilia pascual, en Sábado Santo. Y me tocó a mí dar la clase sobre Cuaresma. Y admiro mucho su dedicación de ellos a poder entrar en la vida de Cristo a través de sus sacramentos, a poder entender mejor la fe católica. Y yo sé por ellos y creo que por todos nosotros cristianos, el hecho de Cristo sufrir tanto como Guillermo dejó bien detallado la semana pasada, hablando de las huellas en la sábana santa, las marcas del sufrimiento de Cristo. Ese tocó, como dijo el padre en el video, tocó las emociones, los deseos de los estudiantes esta semana pasada. Y yo creo que entendiendo, escuchando esa historia una y otra vez de la pasión de Cristo, uno se siente el peso de nuestros pecados y el dolor de ser participante en el sufrimiento de Cristo a través de nuestros pecados. Yo también quería comentar que una hermana de San José, Helen Prejean, trabajó muchos años con prisioneros en la cárcel, sentenciado
a la pena de muerte. Y ella hizo todo posible para que ellos, los prisioneros, llegaron a tal punto que reconocen el mal que hicieron. Y es por eso que ella es tan dedicada a la decisión de terminar con pena de muerte, porque quién sabe en cuál punto el ser humano va a llegar a esa conversión. Si tiene una catequista o un agente pastoral fiel que siempre está a su lado, ayudándole a meditar en lo que es ser amado tanto que sus pecados están perdonados. Quién sabe en qué punto van a poder pedir el perdón de Dios, que es para nosotros gran regalo. Gracias. Sí, a mí me parece que esta padre pues toma directamente los ejercicios de San Ignacio. La forma de la meditación de San Ignacio es lo que nos está proponiendo, es decir, que tú entres en la meditación, que entre todo el hombre. Te está hablando en la primera parte que escuchamos hoy de alguno de los novísimos, te está diciendo tu pecado es grave, el venial es menos grave que el mortal, pero hay que cuidar ambos porque no dejan de ser pecado, y de cara a la pasión de Cristo que ya estamos preparando en esta cuaresma, pues sí, definitivamente hay que aprender a meditar desde mi propio pecado y, ojo, desde mi pecado actual, porque pues yo espero que te hayas confesado. Al menos hace menos de un año la iglesia recomienda que mínimo te confieses una vez al año. Yo recomiendo que sea un poquito más frecuente porque aunque seas como yo, pecador estándar, pero pues sí te ayuda confesarte como que al menos una vez al mes y que vayas borrando, digamos, haciendo borrón y cuenta nueva. Pero digamos que tienes una cuenta larga que hacer. Pues obviamente tu situación o tu relación respecto a Cristo, pues no va a ser exactamente igual que si acabas ya de terminar de confesarte y hacer una confesión general hace 2 minutos. Y aquí entra toda esa parte que dice, hay que entrar en la meditación todo el hombre. Y por eso entro yo con mi cuerpo, en este momento yo me estoy cayendo de sueño, pues con mi sueño entro a la meditación. En este momento me acabo de enfadar con mi mujer, pues entro con mi enfado dentro de la meditación, es parte de mí en ese momento. Entonces cuando dice entra con tus deseos, con tu imaginación particularmente, pues sí es muy importante y sobre todo en el momento que tomas tú el texto, déjate interpelar por el texto, que es Dios mismo quien te habla a partir de ese texto. Por eso es palabra de Dios. De hecho, la fuente principal de la revelación, no es la única, los católicos reconocemos, además de la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. Conoce la tradición, estúdiala. Conoce el magisterio, estúdialo. Pero déjate contagiar también por la revelación de esas tres fuentes, particularmente la Sagrada Escritura. ¿Y qué te dice en ese momento Cristo a partir de esa escritura? Es importantísimo. Y tú dirás, ay, pues ya lo leí ya hasta 7 veces. Léelo 7 veces 7. Bueno, no lo leas, medítalo 7 veces 7, porque cada vez si te dejas interpelar, meditar no es qué pienso yo, es quiero yo hablar con Cristo a través de este pasaje, pero ojo, qué importante es el silencio. También aprende tú a escuchar a Cristo. Una de las cosas que dijo el padre Neftalí, que también me llamó mucho la atención, es esa oración filial. Y la palabra filial como con esa confianza que tenemos en un padre bueno. Y siempre me lleva a pensar mucho, por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo,
como un padre bueno que siempre me está esperando y está listo para perdonarme. Y dijo algo muy importante, dijo, Dios es el que nos llama. Muchas veces uno cree que uno es el que lo está buscando, pero Dios es el primero, es el que da el paso primero. Él es el que primero sale a buscarme y el que me llama. Y siempre está ahí. Yo soy el que me alejo. O sea, yo soy el que de repente hago lo que yo quiero y empiezo a caer en un pecado, digamos, pequeño. Bueno, no sé, hoy tengo sueño y no voy a hacer mi oración mañana. Y así dices, bueno, este domingo no voy a ir a misa y se va otro domingo y no voy. Entonces, de poco a poquito se va acumulando eso y todos. Entonces, como eso se va haciendo algo más y más grande y que pensamos que por una cosita pequeña no va a valer la pena. Pero si empezamos a pensar como Dios, como un padre que me ama, me llama, me conoce, así va a ser nuestra oración. Y nuestra oración, yo creo que la que más le gusta a Dios es la oración del corazón, la oración espontánea. Claro que no sabemos las oraciones de la iglesia, el Padre Nuestro, la Ave María, el acto de contrición, pero esa oración de nuestro corazón, la que nos sale espontánea, yo creo que es la que más le gusta a Dios, pero más, yo pienso más en esta relación de con Dios, ¿qué es? ¿Es mi creador? ¿Es mi padre? Uno lo puede ver como su amigo, solo mi salvador, alguien lejano, alguien cercano. Entonces yo creo que una de las preguntas que siempre uno se hace en el examen de conciencia es mi actitud frente a Dios, mi actitud frente a los demás y conmigo mismo. Entonces yo creo que siempre batallamos con lo de frente a Dios. Si de verdad Dios es lo primero en mi vida, si de verdad le doy el tiempo a la oración, si de verdad eh, estoy pensando en lo que Dios quiere que yo haga, cosas de ese tipo, ¿verdad? Como que vamos haciéndolo en referencia a eso, en los demás, a Dios, conmigo mismo, pero yo creo que la que más nos cuesta tal vez es la que hacemos nuestro examen en relación con Dios. Y por eso me gusta lo que dice el padre Neftalí aquí. Y otra cosa que me gustó mucho, y lo acaba de decir Guillermo, es esa meditación viviéndola. Me acuerdo mucho lo que nos decían de una composición del lugar y siempre nos decía alguien, imagínate que que no es, que estás ahí metido en la escena. Es como, no sé, en el evangelio que acaba de pasar, no sé, de la samaritana y Jesús que va al pozo. Imagina que tú eres una hormiguita o un animalito que está ahí solo viendo cómo está sucediendo todo, pero estás sintiendo el calor del mediodía, estás viendo a Jesús que viene, puedes oler, puedes, toda la composición del lugar que te hacen sentir el momento que estás viviendo, por ejemplo, en la escritura, en el Evangelio, y, y pones todos tus sentidos en eso. Lo explicaba mejor Guillermo que yo, pero a mí me llama mucho la atención, sí ponerte ahí, estar con ellos, sin estar en la escena, pero imaginarte ahí dentro de la escena. Es como decía Sister Janice, que le estaba explicando la cuaresma a los adultos. Yo tenía que explicar a los niños el domingo pasado un poquito, también la Semana Santa, pero estábamos hablando del Vía Crucis, el camino que siguió Jesús desde que terminó la última cena, su camino, el camino que vivió, y le decía lo mismo a los niños. Imagínense que ustedes están parados ahí con la multitud, viendo pasar a la gente, y ven a María, y ven a las mujeres que lloran, y ven. Entonces, somos unos espectadores y estamos viendo todo como de lejos, ¿verdad? Y entonces, de esa manera estábamos describiendo un poquito el Vía Crucis a los niños, pero yo creo que es meterse con todos los sentidos a vivirlo. Eso nos ayuda mucho en esta Semana Santa. Deseo de hacer aquí así un debate, ni mucho menos. De lo que acaba de decir Marina, me surgirían solamente dos ideas. Primero mencionas que la oración del corazón es la que más le gusta a Dios. ¿Cómo lo sabes? Te voy a preguntar neta, porque también es importante la oración verbal. Pero me Claro. vino a la memoria algo bien interesante que ocurre. Yo tengo una hermana, es hermana de María de Bernstadt. Después de 8 años, hoy regresa a Estados Unidos, por cierto, Corpus Christi. Y dentro de las cuestiones que ellos hablan, del fundador de ellos venía de los Palotinos
y por algún motivo tenía Palotti una relación a este sacerdote alemán, este sacerdote que detuvo la reforma protestante en Ingolstadt, no me vino ahora mismo el nombre, pero le vino esa misma pregunta respecto a María. Estaba rezando el rosario y le pregunta a María, y de todas las letanías, ¿cuál es la que más te gusta? Y ¿Cuál? María le dice, Madre admirable. Y por eso ellos rezan la 3 veces admirable. Mater ter admirabilis. Me encantaría una respuesta tan clara para decir cuál es la oración que más le gusta a Dios. Por otro lado, pusiste énfasis en el inicio de tu discurso respecto a lo filial. Y ya nada más para concluir, sí me gusta a mí siempre decir esto, la oración filial es tan fuerte que Cristo mismo la tiene. Cristo le habla siempre al Padre. Pero yo no sé cómo te dirigías tú a tu padre. Yo a mi padre le decía padre y mis hijos a mí me dicen padre, vale. Entonces le diría padre. Pero, ¿saben cómo se traduce cuando Jesús le dice a su padre Abba? ¿Cómo se dice Abba en inglés? Daddy. Es así de cercano. Papaíto. Es lo más cercano que tú puedes. Y eso es la oración filial. Y entonces sí creo lo que tú dices de que la que más le gusta es la que parte del corazón. Así es. Pues podemos seguir otro momento con el video. Es decir, hacer brotar la conversión del corazón y fortalecer la voluntad de seguir a Cristo. Este tiempo de Cuaresma es precisamente para eso, para fortalecer la voluntad de seguir a Cristo. A todos aquellos que no tienen pecados graves y que están relativamente bien, ahora en este tiempo de Cuaresma compete fortalecer la voluntad de seguir a Cristo, pero más cercano, no abandonarle en ningún momento de la vida y estar siempre con ese anhelo de poder dar cada día una mejor respuesta, porque estamos con esa conversión del corazón, estamos trabajando para poder convertir el corazón. Y a todos se nos llama a esta conversión. Y la conversión es movida también en la medida en que hacemos oración. La oración y la conversión están totalmente unidas. Dice el numeral 2731, hablando de las dificultades de la oración. Dice, otra dificultad especialmente para los que quieren sinceramente orar es la sequedad. Forma parte de la contemplación en la que el corazón está seco, sin gusto por los pensamientos y recuerdos y sentimientos, incluso espirituales. Es el momento en que la fe es más pura, la fe que se mantiene firme junto a Jesús en su agonía y en el sepulcro. El grano de trigo, si muere, da mucho fruto, dice el Evangelio de San Juan capítulo 12, versículo 24. Si la sequedad se debe a la falta de raíz, porque la palabra ha caído sobre roca, no hay éxito en el combate sin una mayor conversión. Interesante lo que nos dice el numeral 2731. Uno puede estar en la iglesia, pero si no nos adentramos, si no queremos morir más a nuestro yo, se nos hace muy difícil si no queremos morir a nuestro yo, porque de pronto esa semilla, como dice la palabra, cae sobre roca y entonces no hay éxito en el combate. No hay éxito en el combate sin una mayor conversión. Y esa conversión está vinculada a la oración.
Una vez más, les comparto el numeral 2731. Otra dificultad, especialmente para los que quieren sinceramente orar, es la sequedad. La sequedad. ¿Cuántas veces nos sentimos así? En esa aridez espiritual, en esa sequedad que ya no queremos seguir. Pero dice el catecismo, nuestra doctrina católica, forma parte de la contemplación en la que el corazón está seco. El corazón está seco. Es decir, no me mueve nada. Estoy así como, no hay sensibilidad. Es como cuando le duermen parte del cuerpo para una operación, lo rajan y no siente nada. Y no estás viendo que sí, pero no siento nada. ¿Y por qué no sentís nada? Porque estás anestesiado. Y cuando estamos así, pues no sentimos. Pues dice que en tantas veces entramos en esa sequedad y forma parte de la contemplación en la que el corazón está seco, sin gusto por los pensamientos, recuerdos y sentimientos. Sentimientos incluso espirituales. Es el momento en el que la fe es más pura. En esos momentos en los que nos sentimos en esa aridez, es el momento en el que la fe es más pura. La fe que se mantiene firme junto a Jesús en su agonía. Estar junto a Jesús en la agonía. Estar junto a Jesús en el sepulcro. El grano de trigo, si muere, da mucho fruto, dice el Señor. Y luego el catecismo dice, si la sequedad se debe a la falta de raíz, algunas veces es por eso, porque no tiene una buena raíz, porque la palabra ha caído sobre roca, es decir, tenemos endurecido el corazón, no tenemos esa conversión de corazón, no hay éxito en el combate sin una mayor conversión. El Señor nos dice en su palabra, has olvidado tu primer amor, porque si no trabajamos en nuestra vida espiritual, día con día, vamos disminuyendo en nuestro trato con Dios. Día a día vamos como desgastándonos en esa relación con el Señor. Y esa relación con el Señor tiene un responsable, y ese responsable se llama tu libertad. ¿Cómo vas a luchar en este tiempo de Cuaresma? En gran medida depende de tu libertad, de tu voluntad, porque la gracia de Dios la tenemos. Dios nos llama a la conversión. Dios nos llama a esa purificación. Dios nos llama a salir del pecado. Dios nos llama a liberarnos de las fuerzas del mal. El numeral 1472 del Catecismo nos habla de las penas del pecado. Para entender esta doctrina y esta práctica de la Iglesia es preciso recordar que el pecado tiene una doble consecuencia. El pecado tiene doble consecuencia. Necesitamos salirnos de ese pecado. Salirse de ese pecado se llama conversión. Dice el Catecismo, el pecado tiene doble consecuencia. Numeral 1472. El pecado grave nos priva de la comunión con Dios. Nos priva de la comunión con Dios y por ello nos hace incapaces de la vida eterna, porque estamos privados de esa comunión. Y los que no estén en Cristo, los que no estén en comunión con Cristo, pues no podrán tener esa vida eterna de felicidad. Ahora que estaba escuchando al padre, me venía mucho a la mente meter el corazón. El tema es conversión del corazón y en algún momento el padre decía, bueno, ¿qué tanto metemos el corazón? ¿Qué tanto perdonamos con el corazón?
y después hablaba del ejemplo de leer los pasajes de la Pasión, y me volvió otra vez la idea de qué tanto meter el corazón, y ahorita también, ¿no? Y creo que es algo que debemos de hacer. ¿Cuántas veces en nuestra vida espiritual, en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestras actividades diarias, hacemos las cosas por hacerlas de forma rutinaria, o realmente metemos el corazón en cada una de nuestras actividades? Obviamente estamos hablando del campo espiritual, y pues vale la pena hacer un esfuerzo mayor. ¿Qué tanto yo participo con toda mi persona, con todo mi corazón, es decir, con todo mi amor, por sacar adelante cada una de las cosas que tengo que hacer? ¿Las hago de forma rutinaria o las hago realmente a conciencia, con pasión? Y creo que esa conversión del corazón va muy de la mano de qué tanto metemos ese corazón o qué tanto participamos con ese corazón en cada una de nuestros actos o en la misma conversión, ¿no? A mí me llamó mucho la atención. Obviamente utilizo el catecismo. eh, Te dice en qué número debes de buscarlo. No sé qué tanto estamos acostumbrados, hasta podremos hacer un programa al respecto, a ir al catecismo, que pues debería ser como que el tumbaburros de todos nosotros cada vez que yo tengo una duda eh, espiritual, vital, moral, importante, pues debería acudir al catecismo porque seguramente ahí está la respuesta. La idea de la sequedad espiritual maneja dos formas de verla. Un árbol sin raíces se seca, pero también vemos en las vidas de los santos unos santazos que tuvieron unos periodos de sequedad que dices tú, como decía una santa de esas, que tuvo su periodo de sequedad a Cristo y le reclama por las cosas que hace, me refiero a Teresa de Jesús, y que dice, ¿y por qué me haces esto? Digo, porque te quiero, pues por eso tienes tan pocos amigos. Entonces, sí son como de esas cuestiones que de repente raras y tú dices, es cierto que hay veces que no tengo ganas de meditar. Hay veces que no tengo ganas de ir a misa. Hay veces que no tengo ganas de ver a mi mujer. Todo eso puede ocurrir. Pero, pues aquí estamos hablando de la relación directa con Dios y es verdad que mal que bien, supongo que a todos nos ha pasado. Jorge insiste mucho en la voluntad a veces, en no perder el hábito. Y pues aunque es difícil, a veces es la solución. No tengo ganas de ir a misa, vaya a misa. Hoy me muero de ganas de ir a misa, ve a misa. Pero cuando no tengo ganas, ve a misa. Y cuando no tenga ganas yo de meditar, pues medita. Es que me cuesta mucho, estoy muy seco, sí, pero Dios también habla en esa sequedad. Es que no se siente bonito. ¿Quién te dijo que se tiene que sentir bonito? Cristo en la cruz, te aseguro que no sintió bonito. Me gusta lo que dice Guillermo, porque el padre dijo algo así como los que ya han alcanzado cierta, pues ya llevan una vida más o menos buena, pero ustedes ahora no abandonen a Jesús. Y dije, ay Dios, o sea, qué mensaje para lo que nos queda de vivir la cuaresma, de ya alcanzamos algo, pero ya no darnos por vencidos y no abandonarlo, más bien hacer el propósito de acompañarlo más. Y claro que va a costar. Yo estaba, desde lo que pensé aquí, decía liberarnos del pecado. Y pues sí, lo que hemos hecho en todas estas semanas. La única forma es de verdad ese examen de conciencia y ir a confesarme. Es parte de como el primer paso de liberarme de ese pecado. Pero decía el padre algo de la sequedad y también puede ser por un corazón duro. A lo mejor ya endurecimos el corazón, a lo mejor ya nos acostumbramos a ciertas cosas
me da pena decirlo, pero es como, no sé, la guerra en Ucrania, como todos los días la hemos escuchado, me da pena decir que nos podemos acostumbrar a eso, a que haya guerra o que sabemos que alguien está sufriendo, pero como tanta gente está sufriendo, como el corazón ya se hace como medio impenetrable porque lo ha vivido tanto, y no, volver a tener ese corazón sensible y no tenerlo duro. Yo creo que eso puede ayudar a la sequedad, volver a hacer esa resolución de, de vivir lo que están viviendo los demás, ponernos en el lugar de los demás, como dicen, meternos en los zapatos de la otra persona, volver a meditar en lo mal, en lo mal, en la maldad, en lo que no debe de ser, como la guerra, la muerte, el aborto, o sea, con todos esos temas volverlos a meditar y decir, ¿qué es? O sea, ¿por qué es esto? ¿Qué es lo que Dios de verdad quiere con todo esto? ¿Qué me quiere decir a mí? Entonces, es tomar esos, volver a, no sé, a meditar en eso, pero con un corazón más misericordioso. Me acuerdo de un hermano marista que hablando con él, no sé qué me estábamos hablando y yo dije, no, Dios nos coja confesados. Y dice, pues confiésate, si no, ¿cómo? Pues bueno, pasa un poco lo mismo con lo que tú estás diciendo. No puedo yo esperar que salgan las cosas por mi propia voluntad, por mi propio deseo, si no le pongo yo también. Este año, pensando en la idea de hacer las cosas sin tener ganas de hacerlo, ponte a hacerlo. Siempre ha sido muy difícil yo estar fiel a mis promesas de ayunar o dejar de hacer o comer algo durante Cuaresma. Pero este año, cuando yo pensé en el hecho de que eso ayuda al cuerpo en total, al cuerpo de Cristo, a la comunidad. Cuando yo me dedico a hacer ese sacrificio, lo más pequeño que sea, estoy ayudando a fortalecer el cuerpo. Eso me ha ayudado mucho, mucho. Y casi no pienso en tener dulce o algo así. Pero eso que acaba de decir es bien importante, porque cuando entramos al pecado, todo pecado tiene dimensión social. No es cuestión de que yo digo, ay, estoy pecando yo solito, estoy viendo pornografía y nadie lo sabe. ¿Qué mal le hago a nadie? Claro que todo pecado tiene dimensión social, pero lo que usted dijo ha sido justo lo contrario. También todo sacrificio tiene dimensión eclesial, es para el bien de todo el cuerpo. Me encantó que lo dijera. Sí, sí. Y también he pensado en los ejercicios espirituales cuando Ignacio habla de poder reconocer desolación y consolación. Y yo sé que ni todos los momentos de oración resultan en consolación, pero eso no es decir que no vale la pena hacerlo y quedarse fiel a hacerlo. Muchas veces nos cuesta, o mejor dicho, muchas veces queremos hacer las cosas, pero como ahorita comentaban, muchas veces nos falta dar ese primer paso para empezarlo a hacer, ¿no? Vivimos mucho de sueños, voy a hacer esto, quiero mejorar, quiero trabajar, quiero hacer otro, pero como decía Sister, pues hay que dar ese primer paso, ¿no? Y muchas veces es nada más la complicación mental de no lanzarnos a hacerlo, ¿no? No sé si alguien tenga alguna otra idea o si no, pues ya podemos ir concluyendo. Les agradecemos a todos su participación, Sister Yanis, Guillermo, Marina, y a todos ustedes, gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga.